mis brothers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy día es un video muy especial porque es el primer video comenzando el swap V8. Ahí lo ven atrás mío. Juan de Rola Racing también está listando todas las herramientas que vamos a utilizar hoy día. Y lo que vamos a hacer hoy día es un mantenimiento del motor. Vamos a cambiar las fajas, probablemente la bomba de agua y de aceite también, entre otras cositas. Entonces es desarmar todos los accesorios del motor, sacar el ramal, un montón de piezas. Aquí lo tenemos para las personas que recién se unen al swap y no tienen idea de lo que estamos haciendo. Este es un motor de Lexus, es un 1UZ BBTI y va a estar entrando en mi 240SX. Seguro ustedes se preguntarán cómo es que ese tremendo motor va a entrar en tu auto, no va a entrar, ¿qué estás haciendo? Les juro que sí, ya hay gente que lo ha hecho y funciona, y de hecho funciona muy bien. Entonces eso va a venir todavía dentro de un par de días. Ahorita vamos a enfocarnos en sacar todo este motor y también en ver la caja. Esta es la caja que vamos a estar utilizando para el V8 porque la caja en la que vino el V8 es automática. Todos estos motores venían con caja automática. Vamos a ponerle esta caja aquí, que es la caja del KA24 o del SR20. Es la misma, lo que cambia es la campana. Y les presento a Juan de Rola Racing, a personas que no lo conocen aún. Él nos va a estar ayudando con todo el proceso del swap, desde ahorita, el primer día que estamos comenzando, hasta cuando ya tengamos todo montado y listo para hacer electrónica. Como dice Joaquín, vamos a desarmar bastante para ver cómo está el motor, conocer, si hay algo que cambiar, ver el estado, encontrarnos sorpresas probablemente con algo. Ojalá no. Esperemos que no. Y de ahí viene el auto para desarmarlo, hacer el swap, instalar las cosas que faltan, hasta la parte mecánica básica y luego la parte electrónica si se va por otro lado. Entonces vamos a comenzar con esto aquí. No debería ser muy complicado, es un proceso bastante... es bien simple, es sacar pernos, simplemente tener mucho cuidado cuando saquemos el ramal, que todos los enchufes salgan bien, que no se rompa nada, que no se quiebre ninguna partecita, porque ahí sí estamos en problemas. Entonces ahora comenzamos con un timelapse a sacar ciertas cosas. Voy a ir por partes contándole qué estamos sacando y cuál es el proceso y también las herramientas que vamos a utilizar. Por el lado de las herramientas tenemos este carrito súper útil, el color de Rola Racing. ¿Y qué herramientas crees que vamos a estar utilizando o que tenemos ahora? Bueno, básicamente dados 10, 12, 14, los ratchets de media, por ahí un desarmador probablemente para sacar un conector que esté pegado, por ahí una 17 para el tapón del aceite y bastante actitud. Acá mostrándole más a detalle, lo que vamos a estar sacando es el ramal. Eso conlleva todo este pedazo de negro de plástico y los conectores, enchufes, sensores y todo lo que tenga motor. Y una vez que ya terminemos de sacar todo el ramal, vamos a sacar las bobinas, las bujías y por adelante sacar las fajas, soltar las poleas porque como la han pintado quiero asegurarme que todo esté bien. Y lo que más me interesa / preocuparía, las tapas de balancines, lo que sacamos en el K24. Eso nos va a decir muchas cosas, igual que la admisión, porque como podrán ver ahí hay bastante hollín. No creo que lo vean, pero confíen en mí. Bueno gente, y ahí va el ramal afuera. Ya está mucho más limpio el motor, como pueden ver, sin los cables. Hay muchas más cositas que ya tenemos más acceso para sacar. El siguiente proceso sería... Según el plan, tenemos una lista, mira, para no pasarnos de nada, bien organizados. toca drenar el aceite, así que hay que traer caballete. Luego sacar las poleas, desmontar bobinas, bujías, tapa balancines y admisión. Ah, me olvidé de mencionarles, hay que sacar la caja primero. Así que, Power Tools. Me encanta. Para poder girar todo el motor más fácilmente estamos sacando las bujías, cosa que ya no hay compresión dentro de los cilindros porque se estaba volviendo un poco difícil de girar ese motor. Iridium, Pero bueno, un poco carbonizadas, óxido por fuera, parece que le ha entrado agua por acá en algún momento. o sea que las bobinas no han estado sellando bien. Sí, mira. O lo han lavado a la hora que ha salido y lo han traído así. Bueno, ojalá que adentro de eso no es oxidado. Por eso voy a desarmar el motor, gente, para poder saber exactamente cómo es que está. Otra igualita, también oxidada.
manchado, no me sorprende. Ha tenido aceite buen tiempo, este motor no ha prendido en un par de años, por lo que tengo entendido. Cuéntame, ¿qué te parece así por la primera vista que le das? Primera impresión, se ve bastante bien. No hay eje levascareado. A simple vista vamos bien. Un indicio de que algo estaría mal sería ver estos acá rayados. O picados, careados, picados. ¿no? Es decir, que se desprende de la capa superficial por tipo bolitas. Por ese lado está un poco más negro, ¿no? Sí. ¿Qué ondas? Cuando sacamos las bujías nos dimos cuenta que algunas de ellas mostraban óxido, de hecho bastante de él, pero es un óxido reciente, o sea, está todavía húmedo. Tenemos la idea de que fue antes de que lo pinten cuando iba a entrar a Perú, por lo que lo lavaron y le haber entrado un poquito de agua por ahí. Bueno, ya están todos los pernos afuera, de hecho se cayó un perno adentro hasta abajo, entonces solo pensamos sacar la tapa de la admisión, ahora estamos obligados a sacar toda la admisión, así que en buena hora. Y ya debería simplemente levantarse, con mucho amor. Que está amarrado. Ahí vamos. Miren qué loca la admisión de luz Z. Tiene como unas válvulas acá. Bueno, podemos notar un poquito de carbón acá adelante, a la par de un poquito de aceite también. Qué raro. Vamos a investigar. Oh, señor mío. Han volteado el motor de cabeza. Puede ser, Por afuera. Ya, sí salió bonito, más o menos. Otro a su vez no salió igual. Está todo realmente reseco. Y hay como que indicios de óxido. Nuevamente el misterio de por qué es que hay aceite en la admisión. Nunca debería de haber aceite en la admisión, tampoco gasolina. Tal vez voltearon el motor de cabeza cuando aún tenía aceite para X cosa en el proceso de pintarlo, qué sé yo. Vamos a soltar esto a ver qué pasa. Hay un par de hojas secas por ahí. Bueno gente, primera ojeada. Ha estado, parece que a la intemperie el motor, porque hay hojitas. Acá hay una tuerquita que se me cayó a mí. Y no me gusta mucho lo que estamos viendo en verdad. Veo suciedad en las válvulas. De óxido sobre todo. Sí, ¿cómo hacemos para limpiar eso? Para limpiar eso tienes que desarmar, ¿eh? Todo el motor. Las culatas al menos. Para comenzar mis culatas probablemente encuentres algo que no te gusta en el cilindro. Y así sucesivamente. Ese es un momento cuando o das un gran salto o te tapas la cara, dices todo está bien, lo armas y cruzas los dedos para cuando quieras prenderlo. Momento de tomar decisiones, gente, en verdad, momento de tomar decisiones. Porque si es que seguimos ahorita con el proceso de lo que tenemos planeado, es limpiar, armar de vuelta y traer el carro pasado mañana y sacar el K24. Pero viendo la situación en la que estamos en este momento, les juro que ni siquiera hemos medido compresión. No. Eso es algo que no se me pasó por la cabeza. No sé si es que lo hicieron cuando lo trajeron. Supuestamente tienen que revisar que los motores estén funcionales, pero creo que no lo hicieron. Por lo que hemos visto superficialmente, no me da la confianza de armarlo de vuelta y usar el motor así. O sea, Juan me dijo, mira, hay dos formas. O si quieres que te dure, lo abrimos, lo reparas, dejas que todo esté perfecto y bacán. Si no, lo armamos tal cual está, lo pones y hasta que explote. Pero no quiero que explote, ¿no? O sea, pensábamos cuánto, en finales, comienzo de febrero está terminando esto. Claro, el primero de hecho. Sí, con los tiempos nos daba, pero esto cambia completamente los esquemas. Vamos a tapar todos los orificios para que no siga entrando más del ambiente y los mantengo al tanto. Logré sacar una foto de las válvulas y aquí pueden ver lo que les decíamos del óxido. O sea, eso debería estar o negro por carbón o brillando, no así oxidado.
Y eso es en todas las válvulas. Y eso sí, ya me muero de miedo que haya entrado un cilindro, tal vez. Por eso es que está siendo difícil de girar el motor. Solo pueden seguir haciendo teorías y ideas y cosas. Ya, odio esa sonrisa, weón. Yo la conozco. Sabes lo que viene. Esa es la sonrisa de te cagaste, weón. Te jodiste. Todo lo que tenías pensado ya no va a salir igual. Cambio de planes completamente. Siempre me pasa. Un nuevo plan de trabajo. Nuevo plan de trabajo, nuevos horarios. Si es que al final mandamos a reparar ese motor, yo creo que vamos a tomar ese tiempo para aprovechar y reforzar todo el chasis del unicornio. Sí. Vamos a avanzar con eso. De hecho, poner el motor no es lo único que queremos. Vamos a sacar todos los puentes, vamos a arenar todas las piezas nuevas, vamos a sacar y poner un montón de cosas para que esté mejor, sin óxido, pintadas, etc. Entonces igual va a haber contenido, no va a ser como que se acabó el proyecto, no se preocupen. Esa es la parte del motor, falta la del chasis, que hay que reforzarlo, ponerle barras, dejarlo más rígido, coser probablemente el auto, depende de Joaquín. Sí, muy importante. Entonces, motor en stand-by hasta que veamos qué hacer. Estén atentos porque voy a probablemente anunciarlo en mis redes sociales lo más instantáneo cuando sepa exactamente qué va a ocurrir. Ahorita vamos a volver a armarlo básico, simplemente para que esté protegido, pero bueno, es más contenido, gente, más contenido. Piénsenlo de esa manera, se vienen cosas mejores, vamos a ver qué hacer con este motor. Ojalá se pueda reparar y no esté como que completamente destruido por dentro aún. Tendremos que ver eso cuando ya desarmemos todo el motor. Diagnóstico básico, estamos en problemas. Y armar el motor es mucho más rápido que desarmarlo. Pusimos todo de vuelta. Hay muchas jugadas en la mesa. Dentro de ellas está repararlo, está dejarlo así, tirarlo al mar, conseguir otro motor. No al mar, pero conseguir otro motor. Entonces vamos a pensar muy bien, evaluar exactamente qué es lo que vamos a hacer. Porque ya tengo el kit para este motor. Entonces si es que no vamos a usarlo sería, además de un desperdicio completo de plata, de tiempo, y me pondría súper triste. Vamos a lograr de que este motor entre en el carro, no se preocupen de eso, gente. Nos vemos en el siguiente video. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el update en el motor y lo que vamos a continuar haciéndole al carro mientras que eso se descifra. Ahí nos vemos, gente. Chao.